Recientemente GOT7 volvió, pero por fuera de JYP. Están juntos usando su nombre GOT7 como marca, pese a que todos los integrantes salieron de JYP en donde debutaron. Sin duda, es un caso de éxito de un grupo que ha logrado mantener su marca, pero no es lo común, al menos hasta ahora, dentro de la industria del K-pop. Por ejemplo, el grupo Beast, cuando se separó de la agencia, por más que los miembros se juntaron y quisieron seguir trabajando, no pudieron usar ese nombre porque el titular de ese nombre o marca era su ex agencia y no hubo concesión. Así que tuvieron que cambiar de nombre a Highlight para seguir cantando como grupo. ¿Por qué suceden estos desenlaces diferentes? Bueno, hoy saco mi camisetita de abogada y les cuento un poquito sobre derecho de marcas y los usos y costumbres propios del mundo K-pop. Muchos me pidieron este video en los comentarios del video en donde traté el comeback de GOT7, así que aquí estamos. Es sabido que en general los artistas K-pop no trabajan de modo particular o individual, sino que todos pertenecen a una agencia. De hecho, son elegidos en audiciones, reciben entrenamiento de baile, canto y si la agencia es mediana o grande, hasta tienen clases de actuación, idiomas, entre otros. Las agencias suelen realizar grandes inversiones, a veces hasta les proveen comida y hospedaje. Los producen y cuando debutan van recuperando ese dinero. Por eso el plazo de los famosos contratos entre el artista y la agencia suele no ser corto. La duración estándar es de 7 años y puede renovarse. La injerencia de la agencia es tal que en la mayoría de los casos hasta la definición del nombre del grupo y de cada miembro pasa por ella. Y cuando los miembros deciden no renovar y separarse de la agencia, a veces pierden hasta el nombre porque el titular de esa marca es la empresa. Esto tiene que ver con una rama del derecho de propiedad intelectual que es de marcas. ¿Qué es una marca? No vamos a dar una clase de derecho ni mucho menos, pero la marca es un signo, una palabra que permite diferenciar productos o servicios. El que registra una marca obtiene un derecho exclusivo de usarla. Este registro suele durar 10 años y es renovable. Entonces, cuando una agencia registra un nombre de un grupo como su marca, nadie más puede usarla sin su consentimiento. O sea, los grupos a veces no son dueños ni de sus propios nombres y a veces ni siquiera de su nombre personal artístico en caso de los integrantes. Hola, soy Ginny, te doy la súper bienvenida acá que es Ginny Channel. Te invito cordialmente a suscribirte al canal con la campanita. Suficiente Ginny de introducción teórica, vamos a los casos. GOT7 regresó usando su marca GOT7, de hecho su álbum se llama GOT7 y cuando anunciaron el comeback su lema fue GOT7 is our name, o sea GOT7 es nuestro nombre, como para no dejar ninguna duda. Lanzaron redes sociales totalmente nuevas con el nombre GOT7. ¿Cómo habrá pasado esto? Porque la marca pertenecía a JYP y aún no se había vencido. Bueno, ya intuíamos que esta historia iba a tener un final feliz debido a lo que nos fue anticipando su líder, JB, en sus redes sociales, o cuando fue entrevistado en el show de Eric Nam. Básicamente, JB dijo que luego de la salida de JYP, estuvo muy ocupado haciendo trámites administrativos, presentación de documentaciones y nombró cuestiones vinculadas a transferencia de marcas, dando la clave de que estaba en negociaciones con JYP. De hecho, dijo que realmente apreciaba ahora todo el trabajo que realizan los que están en el backstage. Finalmente, ahora, con las entrevistas que dieron con el comeback, dijeron claramente que agradecían a las autoridades de JYP por la cesión de los derechos que se les hizo de la marca. Algo que ellos mismos reconocieron que no es fácil, no es común que suceda en ningún lado, pero especialmente en el K-pop. Casi diría una excepción a la regla. Los internautas coreanos dan las felicitaciones y agradecen a JB por todo el esfuerzo y también reconocen el gesto de JYP. Te voy a traducir algunos comentarios. Qué bien GOT7 y su líder. Chaebom, has trabajado mucho. Chaebom es un verdadero líder. Gracias por todo el esfuerzo. Espero que haya muchos casos así en el futuro. Teniendo en cuenta los casos pasados, la verdad, JYP los dejó ir de modo impecable.
Como les decía, este es un caso excepcional. No todos tuvieron el mismo final. Por ejemplo, el caso que mencionábamos al principio, The Beast, o luego llamado Highlight. ¿Qué sucedió? Beast es un grupo que nació de la agencia Cube Entertainment, que debutó en 2009. En 2016 terminó su contrato y decidieron partir de la agencia y se mudaron a otra. Pero cuando quisieron hacer el comeback como Beast, se toparon con un problema legal. El nombre o marca Beast había sido registrado por Cube, así que decidieron renombrarse como Highlight. Claro, muchos fans los esperaron y como conocían la historia, lo que había pasado, lo siguieron con el nuevo nombre. Pero esto es muy riesgoso para un artista. A veces el nombre es algo tan esencial y distintivo que puede afectar completamente su carrera. De ahí la sensibilidad del tema. Veamos ahora el caso del grupo T-ara. En 2017 se terminaba el contrato y 3 días antes su agencia MBK solicitó el registro del nombre T-ara en el registro de propiedad intelectual de Corea. Pero el organismo rechazó la solicitud por considerar que la palabra T-ara ya era un nombre conocido e identificable con las chicas. Así que las chicas ganaron el pleito y de hecho han hecho comeback hace un tiempo, ¿no? Con su nombre. Otro caso del 2018 del famosísimo grupo H.O.T. que realmente marcó la primera gran época de K-pop. Volvía luego de como 17 años. Era el regreso más esperado porque el grupo se había disuelto en su mejor momento. Todos lo esperaban y ya había fecha de concierto. Y cuando iban a comenzar con las promociones... ¡Wait! Un problema. Esa marca H.O.T. había sido registrada por alguien que en su momento trabajaba en SM, porque H.O.T. era de SM Entertainment, y esa persona les puso el freno. No quiso que usaran ese nombre. Cuestión, no pudieron usarlo. Y sí, H.O.T. era un clásico, una leyenda, pero terminaron denominándose High Five of Teenagers. El caso siguió en la justicia y tengo entendido que el pleito continúa, pero en las primeras instancias judiciales se falló a favor del grupo. Pero más allá del resultado judicial, que suele durar años, por cierto, la pena es que no pudieron llamarse por su nombre en su comeback histórico. Este tema de los registros de marcas realmente está cobrando una gran importancia en la industria del K-pop. En varias notas decían que actualmente hay unos 6.000 nombres de grupos K-pop registrados por diferentes agencias o al menos en trámite. Y es que ya no es una cuestión de solo música y canciones, sino hay un mundo de merchandising que se comercializa con el nombre o la marca del grupo. Y es por ello que ya tanto las agencias como los artistas se fijan más en ese tema, aunque claramente cuando el artista recién comienza y pertenece a una agencia es muy débil su poder de negociación. Pero se escuchan cada vez más voces que opinan que debería ser algo más salomónico. Las agencias poseen derechos, pero finalmente son los artistas quienes hacen que eso sea un éxito o no. Así que hay cierta tendencia a que sea un poco más equitativo. Hace un tiempo otro caso llamó la atención, que es el de Chu de Luna. Se conoció que ella presentó un amparo para suspender la exclusividad del contrato con la agencia Blockberry Creative. La justicia le concedió esa petición e inmediatamente después trascendió que la agencia solicitó el registro del nombre Chu como su marca. Y esto despertó el asombro de muchos fans, porque si esto avanza, en el caso de que Chu salga de la agencia y quiera hacer una carrera solista aparte, tal vez podría complicarse la posibilidad de usar su propio nombre Chu. Vamos a ver si el organismo concede esa marca a la agencia o no. Lo bueno es que por el momento esta cierta atención legal no parece haber afectado la actividad de Chu en el grupo. Bueno, sí, chicos, espero que les haya servido un poquito este video y no estés con más mareos ahora. Pero bueno, la realidad es que son asuntos legales que afectan directamente a la vida de los artistas. Muchas gracias por plantear tus dudas, por compartir tus sugerencias. Siempre son bienvenidas aquí entre los comentarios, así que no dudes de dejar tu comentario de hoy. Te espero también en mis otras redes sociales y muchas gracias. Como siempre te digo, cuídate mucho porque eres muy valioso o valiosa. Te quiero, 사랑해요. 다시 만나요. Nos vemos en la próxima.